venir, gracias por acompañarnos y recibir. Y aprovechamos para saludar a aquellos que están en la transmisión. Dios les bendiga, que con el corazón de Jesús toque hoy sus situaciones, que la palabra deseamos que sea propicia a lo que estás viviendo, pero sobre todo que te sientas motivado al domingo poder acompañarnos. Queremos saber si hay gente que nos acompañe por primera o por segunda vez. Aquí que puedan levantar su manito. Todos de la casa, bienvenidos. A ustedes que son de la casa, quiero recordar dos fechas importantes. ¿Hay gente de cuerpo ministrante presente? ¿De cuerpo presente? Hay dos personas. Para ustedes dos que levantaron la mano, hay una invitación bien especial. Y para aquellos que son de cuerpo ministrante y no levantaron la mano, también. El 1 y 2 de agosto vamos a tener nuestra conferencia Enfócate 2025, donde va a venir el pastor Satirio dos Santos. Ese es un hombre que trae una palabra especial. El Señor ha querido que tú y yo apartemos ese tiempo para hablarnos al corazón. Hace 8 días decíamos que el Señor quería llevarnos al desierto para seducirnos, para hablarnos al corazón. Entonces, si tú tienes en tu corazón el deseo de que Dios te hable, aparta tiempo para ir allá. Es un buen momento para que tú puedas agendarte, persona que haces parte del cuerpo ministrante del Señor, de la Iglesia Puerta de Esperanza. Y segunda fecha que tienes que tener en cuenta, aquellos que son jóvenes. ¿Hay jóvenes? Germán, Dios te bendiga por ese amén. Dios los bendiga a aquellos que levantaron la mano, porque para ustedes el 30 y 31, me parece que es la fecha de noviembre, tendremos nuestro retiro de jóvenes y adolescentes. José, ¿eres adolescente todavía? Para ti es ese retiro. El Señor te va a hablar, así que empieza a orar al Señor para que provea todo lo que necesitas para ir, ¿ok? Entonces apartemos el tiempo, que el Señor hace el resto. De todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Amar a Dios con todo. ¿Seguros? ¿Sí? Amén. Y si yo te digo que sí, pero no. Quiero ilustrar el sí, pero no aquí. ¿Alguien le ha pasado esto? A mí me pasaba que cuando yo estaba viviendo con mis papás, mi mamá me mandaba a buscar algo, por ejemplo, unas chancletas. Fabián, hágame un favor y tráigame las chancletas que están en la habitación al lado de la cama. Yo, ok, habitación, al lado de la cama. Voy a la habitación, recorro el pasillo, llego al lado de la cama de mi mamá y voy hacia el lado y no están las chancletas. Entonces le digo, mami, no están. Y ella dice, ahí están. Y yo digo, ¿será que me equivoqué de habitación? De pronto están al lado de mi cama. Me voy a la otra habitación, entro al lado de la cama, no están. No, mami, no están. Ahí al lado de la cama, enfrente del buffet. ¿Será que? Bueno, voy a mirar si de pronto se metieron debajo de la cama. Miraba la cama, no. ¿Segura, mamita? Si voy y la encuentro con esa misma, le doy duro. Mi mamá nunca me pegó, pero sé que tú y yo hemos estado en situaciones parecidas donde parece que es tan clara la instrucción, está tan bien ubicado, no podría fallar. Y tú dices, no, tiene que mi mamá estar equivocada. De alguna manera, esas chancletas se le perdieron. Seguro las tiene puestas y no se ha dado cuenta. Entonces uno va a la sala y revisa y no, y ella le dice, ¿y las chancletas? Ay, sí, ¿verdad? Y uno, ¿pero qué se hicieron? Empieza a buscar en los cajones, en lugares extraños, en los bolsillos. Uno se empieza a esculcar a ver si de pronto no aparecen. Desaparecieron. Mi mami más instrucciones, mire, revise si de pronto están en tal. En definitiva, no las encuentro. Y ella se para, va a la habitación y adivinen, en un rectángulo así cuadrado, todo rojo, saliendo luces del piso, ahí están, casi que flotando como un ítem de videojuego. Allí están. No las vi. Y yo digo, ¿pero por qué no las vi? ¿Por qué no vi algo que es tan evidente y me dijeron dónde estaba? Hay dos explicaciones. La primera, que las mamás tienen poderes para hacer desaparecer las cosas y después hacerlas aparecer.
Puede que tengan, cada vez que se vuelven mamás, adquieren poderes, cosas que no nos han dicho a los hijos. Y adquieren poderes para hacer cosas misteriosas. O sufrimos de algo que se llama ceguera por falta de atención. Y la ceguera por falta de atención es muy popular y muchas veces nos pasa, nos volvemos ciegos a cosas importantes o cosas que estamos buscando. Nos volvemos ciegos ante cosas que deberían estar ahí, pareciera no estar, pero al final están ahí. Ese es un fenómeno del que padecemos. Hay un experimento muy interesante cuando ponen a unas personas a pasarse el balón una y otra vez en un video, y entonces le dicen a uno: cuente cuántos pases hay. Bueno, la persona cuenta cuántos pases hay y la pregunta final es: ¿vieron al gorila que pasó entre la gente? Y uno dice: no. ¿Qué pasa allí? Devuelven el video, el gorila pasa entre la gente, pero es invisible a nuestros ojos. ¿Por qué? Porque tenemos ceguera de atención. Nos enfocamos en una cosa y lo demás, que es información, desaparece. Y hemos nosotros vivido ceguera por falta de atención con nuestra relación con Dios. Porque las cosas importantes también se pueden volver ciegas, se pueden volver invisibles ante nuestros ojos. Así que vuelvo a preguntar: ¿cuál es el mandamiento más importante? Ya nadie me quiere responder. Amar a Dios, ¿cierto? Amar a Dios con todo. Si ese es el más importante, ¿lo cumplimos? Yo te voy a ser sincero, yo me reviso y digo: yo no cumplo este mandamiento, porque el mandamiento dice: ama al Señor con todo tu corazón, tu mente, tus fuerzas. Y el segundo mandamiento lo dice después: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero cuando habla del primer mandamiento, el mandamiento más importante es el mandamiento de amar a Dios. Pregúntate a ti mismo: ¿cumplo ese mandamiento? Amar a Dios con todo. Y uno va a responder sinceramente: no como quisiera, no como debería. Y es verdad, venimos a culto, levantamos nuestras manos, cantamos, vamos a grupo, y aún así en el fondo no amamos a Dios con todo. Y estamos experimentando ceguera por falta de atención. ¿Por qué? Porque ese texto que habla del mandamiento más importante, nosotros no lo aprendimos sin un pedazo. Y nos enfocamos en lo que consideramos importante, que es muy importante. Claro, el mandamiento es amar a Dios, pero se nos olvida lo que viene antes. Por eso te voy a hablar de dos cosas que necesitas para amar a Dios con todo. ¿Por qué fallamos al amar a Dios con todo? Quizás estamos olvidando estas dos cosas. Y por favor, acompáñame al Evangelio de Marcos, capítulo 12. Versículo 28. Uno de los maestros de la ley, alguien experto en la ley, se acercó y los oyó discutir. ¿A quiénes? A Jesús y a los fariseos. Al ver bien que Jesús había contestado, preguntó: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Y diríamos tú y yo: versículo 30. Pasamos del 28 al 30, ¿cierto? Ama al Señor tu Dios. Pero si usted notó, el 28 no pasa al 30. Hay un versículo 29. ¿Qué dice el versículo 29? El más importante es este: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Esta es la Reina Valera. Y es muy interesante que en la Reina Valera diga: Dios es uno. E intencionalmente quisiéramos que entendiéramos esto. Lo que está antes es tan importante porque así comienza Jesús el mandamiento y así lo retoma del Antiguo Testamento. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y apareció mi mamá en el cuarto y encontró las chanclas.
Nos concentramos en intentar amar a Dios, pero se nos olvida que hay cosas que preceden al amar a Dios. Alguien le pregunta, ¿cuál es el corazón de la ley? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Ellos tenían 612 mandamientos. Y entre todos esos Jesús tenía que seleccionar un mandamiento. ¿Cuál de entre todos puede ser el más importante? Si te hubieran preguntado a ti, ¿cuál hubieras dicho? Yo pienso que el de no te harás imagen ni ninguna semejanza en lo que hay en el cielo ni en la tierra. Para mí es un mandamiento muy importante. No usar el nombre del Señor en vano, no blasfemar el nombre de Dios, me parece muy importante. Pero entre todos los mandamientos Jesús decidió tomar este y dijo: el corazón de los mandamientos, el corazón de la ley no es la conducta, es la relación. ¿Cuál es el corazón de la ley? ¿La conducta? No, el corazón. Y muchas veces cuando pensamos en la ley de Dios estamos pensando en conductas. Pero el Señor dijo: lo importante, lo más importante es el amor. Pero esta oración que tanto repetían ellos, porque ¿de dónde la toma el Señor Jesús? Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. El Señor está citando una oración que ellos hacían diariamente. Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Y voy a pedir el favor a nuestros amados servidores de medios si pueden ubicar la nueva versión internacional, la NBI. Y vamos a ver una diferencia que la Reina Valera lo traduce como uno. Ahora, el corazón de la ley de Dios es amarlo con todo. Shema Israel, oye Israel, tu Dios uno es. A ese Dios ámalo con todo. A ese que oyes y ese que es uno. Ahora sí, ámalo con todo. Así que esas dos cosas que necesitas para amar a Dios con todo son sencillas y quizás ya las puedes entender. La primera, oír, escuchar. Si ustedes me permiten leer el versículo 29 en la NBI, seguramente esa versión les aparece como NBI, pero no es. Les voy a leer la NBI. Jesús contestó: el más importante es: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Cuando la Reina Valera dice uno, dice es el único. Oye, iglesia, Dios no se ama sin escuchar. No podemos llegar a amar a Dios con todo si no somos capaces de oír a Dios. Esa oración tan importante se da en un contexto. Es la oración que ellos repiten, es una identidad. Y Deuteronomio se va a encargar de decirle al pueblo de Israel que va a entrar a la tierra prometida: ojo, ustedes se van a quedar sin pastor, se van a quedar sin líder, se van a quedar sin presidente, va a cambiar la presidencia, va a haber otra administración. Pero lo que no puede cambiar es lo que el Señor quiere que ustedes sepan, cómo deben vivir. Y el primer mandamiento que Deuteronomio cita es el que el Señor cita. No arranca con el decálogo. El primer mandamiento en Deuteronomio, para que este nuevo pueblo, un pueblo que no conoció el monte Sinaí o que fue muy pequeño, un pueblo que nació en el desierto y que va a heredar la tierra, ese pueblo no ha escuchado de la boca de Dios los 10 mandamientos. Moisés ha venido a recordárselos, pero cuando arranca Deuteronomio les dice: esto es lo que deben recordar. Oye Israel, el Señor tu Dios es el único Dios. Dios les deja este mandamiento para sostenerlos cuando Moisés ya no esté. Así que antes de recordarles todo lo que deben hacer, Él les pide un verbo. Antes de que tú no te hagas imagen, antes de que tú no blasfemes el nombre de Dios, antes de que tú no levantes ídolos, antes de eso, oye al Señor. Antes que cualquier mandamiento está el verbo de Shema. Jesús no te está diciendo ámame primero, sino óyeme
primero. Cuando uno tiene experiencias con la voz de Dios, el corazón es cautivado por esa voz. Literalmente tu vida cambia. Cuando existen experiencias con la voz de Dios, la vida cambia. No eres el mismo. Por eso cuando Él empieza a decir el primer mandamiento sobre el amor, tú no puedes amar a alguien que no conoces. Un día yo les conté hace 8 días una experiencia que tuve donde Dios me habló. Estaba yo profundamente frustrado, me sentía fracasado. Ese era el sentimiento que yo tenía, un sentimiento de fracaso. Yo soy un fracaso, yo no puedo con mi vida. ¿Y qué es lo que me saca a mí de ese fracaso? La experiencia de la voz de Dios. No fue que Dios me dijo, bueno, vamos a seguir estos 5 pasos para que te sientas mejor, muchacho, tú. No. Me dijo una frase: tú eres mi hijo amado. Esa experiencia con la voz de Dios transformó mi realidad, porque la voz de Dios es tan poderosa que te transforma la vida. No podemos llegar al amarlo con todo si no le oímos. Amo experimentar su voz, porque al conocer su voz conozco su voluntad e irremediablemente me enamoraré más de Él. ¿Saben qué pasa cuando Dios habla? Eso que Dios habla a tu vida, eso que pega donde es, eso que te conecta, que tú dices, esta es la voz de Dios. Si tú has tenido estas experiencias, tú sabes que lo que Dios te pide que hagas o lo que Dios te dice es para bendición tuya. A veces parecen malas noticias, porque pensamos que la voz de Dios, la voz amorosa de Dios, es una voz que solamente apunta a hacerte sentir bien. Pero el amor de Dios va más allá. Él quiere conquistarte, pero quiere conquistarte y transformarte. Cuando hablábamos hace 8 días, ¿dónde se escuchaba la voz de Dios? ¿Recuerdan? Te conquistaré, dice el Señor. Pero ¿dónde hablará el corazón? En el desierto. La voz de Dios va a buscar enamorarte. La voz de Dios va a buscar conquistarte. Pero no necesariamente la voz de Dios es aquello que tú, o más bien, la voz de Dios no es lo que tú esperas escuchar, es lo que tú necesitas escuchar. Y a veces lo que necesitas escuchar no es lo que quieres escuchar. El trabajo de la multitud no es aprender a amar, sino aprender a oír. Dios anhela que conozcas su voz, su corazón, y así puedas experimentar su voluntad. ¿Cómo? ¿Cómo la voz de Dios puede llevarme a conocer y a vivir en su voluntad? Bueno, porque la palabra que usa el Señor allí en Shema y la que usa el Señor aquí en Marcos no es oír simplemente, es escuchar para obedecer. Hay un juego, una manera en que yo juego con mi hija para recordarle esta palabra tan importante. Cuando le estoy diciendo algo y se lo digo una y otra vez, le pregunto algo que ella sabe cómo responder. Yo a ella le pregunto, hija, ¿qué es oír? Y ella debe responder, oír es obedecer. Entonces, ¿por qué no me oyes? Cuando nosotros entendemos que Dios quiere que oigas, eso que oyes debe traer un efecto en tu vida. Debe traer un efecto positivo. Debe acercarte más a Él. Debe darte a conocer más a Dios. No es más que leer la Biblia. Porque podemos tomar la Biblia y leerla como quien lee un noticiero, un Twitter, algo para informar. Pero el Señor espera que su voz traiga un efecto en tu corazón. El Señor desea que tú puedas obedecer lo que Él dice. Porque escuchamos también como obedecemos. Porque la obediencia es confianza. Escuchamos también como obedecemos.
¿Cómo sé que oigo la voz de Dios? Porque obedezco a Dios. Podemos resistir a Dios y oír su mensaje y no hacer nada. Ahí no estamos escuchando a Dios. Ahí estamos escuchando, recibiendo una información. Pero esa información no nos lleva a nosotros a tomar decisiones. ¿Puedes recordar experiencias con la voz de Dios? Piensa un momento. ¿Puedes recordar experiencias con la voz de Dios? ¿Cómo habla Dios? Tengo dos ilustraciones que una amiga me compartió hoy. Una de las maneras es que alguien más se ha usado por Dios para hablarte algo. Ella me contaba cómo tenía un problema sentimental, una situación sentimental donde estaba allí con un muchacho que no le convenía. Y me cuenta ella que estaba en un culto y a alguien se le acercó, se hizo un ejercicio, bueno, oren unos por otros. Y ella se le acercó y la miró a la carita y le dijo: tú no le has entregado completamente tu corazón a Dios. Y eso caló, eso pegó en lo profundo de ella. Y ella tuvo que tomar una decisión. Porque la voz de Dios nos lleva a tomar decisiones. ¿Puedes oírla por un tercero? Sí. Puedes tú estar aquí sentado y no necesariamente yo ser pues un profeta del Señor, pero en alguna frase o alguna palabra puede tocar eso tu corazón y Dios hablarte allí. Un tercero lo puede hacer. Pero hay otra experiencia que me contó, porque yo le pregunté: ¿tú has tenido experiencias con la voz de Dios? Y me dijo: sí. Y la otra que me contó fue una experiencia donde estaba solita y estaba orando. ¿Qué la llevó a orar? Su profunda crisis. Una crisis emocional. Una fue una crisis sentimental, la otra fue una crisis emocional. ¿Y cómo fue esa voz? Fue un texto que vino a su corazón. Tú guardarás en completa paz aquel en cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Qué es lo que hizo Dios allí? Tomar un texto que ella había leído alguna vez y decirle: quiero decirte esto. Ella dice que su crisis emocional aplacó. O sea, crisis de nervios que le dio, menguó. ¿Cómo habló Dios? A través de su tiempo de oración y su tiempo con la palabra. ¿Por qué oír a Dios antes de amarlo? Porque debemos oírlo para conocerlo. Mis ovejas oyen mi voz, dijo el Señor Jesús. La voz es clave en la vida cristiana. Si hay una prioridad en tu vida y en mi vida como hijos de Dios, es descubrir la voz de Dios. Gloria a Dios por los momentos en que puedes escuchar una prédica y sentirte guiado por Dios. Porque si yo creo que el Señor ama la iglesia Puerta de Esperanza y sigue hablando a través de la palabra predicada de acá. Porque pasa muchas veces que uno dice: bueno, sí, yo oigo predicaciones, sí, está bien. Pero pasa también que oyes predicaciones, pero no oyes la palabra que aquí se predica. Y Dios habla a esta comunidad. Y tú eres de esta comunidad. Y Dios quiere hablarte a ti. Puede hablarte a través de un tercero. Pero también Dios te puede hablar y te quiere hablar en tus momentos devocionales de intimidad. Oye a Dios para conocer y conocer que te ama. Porque su voluntad siempre está guiada por el amor. Señor Jesús dijo de sus discípulos que los amó hasta el final. Jesús te ama hasta el final. Oír su voz es conocer cuánto te ama. Óyelo para obedecer. Óyelo para amarlo. Y esto es algo muy corto, porque es un versículo, ¿no? Jesús contestó: el mandamiento más importante es: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios. Y esto es lo segundo que debes conocer. Uno, dedícate a buscar entender la voz de Dios. Entre más crece una persona, mejor entiende la voz de su papá.
Una experiencia que yo he tenido con mi hija es que al principio reconoce que estoy hablando, pero no entiende lo que estoy hablando. ¿Cómo sé que ella está madurando y creciendo bien? Que su cerebro está creciendo bien, que su aprendizaje está creciendo bien. Porque ahora me oye y me entiende. ¿Y cómo sé que está madurando? Porque me oye y obedece. Entre más grande un hijo, mejor sabe obedecer, mejor sabe oír. Entre más pequeño e inmaduro, puede entender que Dios habla, puede entender que papá habla, pero no entiendo qué quiere hacer. ¿Cómo podemos oír? Invierte tiempo devocional y sigue escuchando la palabra de Dios predicada. Y segundo, lo que debes saber es que Él es único. La invitación antes de amarlo es aceptar que Él es único. ¿Cómo así? Mira, pensemos un poquito en Israel, Deuteronomio. Ellos están entrando a la tierra prometida. Y allí en esa tierra se van a encontrar a muchas religiones, muchos dioses, entre comillas, muchos ídolos, gente rindiéndole culto a muchos ídolos, gente que cree que sus ídolos les dan bendición, beneficios, y los israelitas se van a sentir tentados en seguir otras religiones, en entregarse a otras creencias. Ellos tenían un problema para identificar quién era Dios. Cuando hablamos hace 8 días y hablamos de Juan el Mecánico, ¿recuerdan? Juan el Mecánico, el otro. ¿Por qué el pueblo de Israel tenía tantos otros ídolos? Porque empezó a buscar beneficio de ellos. Le pareció que ellos le podían dar algo. El primero que nombra Éxodo es un becerro, Baal. ¿Se acuerdan qué significa Baali? Señor mío. ¿A qué voy con todo esto? Ellos no sabían quién era Dios. Y no podemos amar a quien no conocemos. Por eso cuando Él dice esto: oye Israel, el Señor tu Dios es uno. No hay otro Dios. ¿Qué está revelando? Se está revelando Él. ¿Quién es ese Dios? ¿Quién es? Bueno, nos da una característica: Él es único y no existen más. Está revelando algo muy profundo, porque los pueblos de esa época eran pueblos que tenían creencia en varios dioses, y Dios dice: no existe ningún otro Dios, yo soy Dios. Así que lo que hace Él es revelarse, revelar quién es. Porque se puede amar a alguien sin conocerle. Pues el Señor quiere revelarse quién es Él antes de pedir que le ames a Él. El Señor a lo largo de la Biblia muestra el deseo que tiene de que le conozcamos. Es un deseo de su corazón. El Nuevo Testamento está lleno de estas expresiones de conocer al Señor, del conocimiento. Efesios dice un montón de veces esto, para su conocimiento. Jesús dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan. Hay un deseo del Señor para decirte a ti: conóceme. Tienes que saber quién soy. Si tú y yo conocemos a Dios, terminaremos perdidamente enamorados. ¿Por qué no lo amamos con todo? Seguramente porque no le conocemos, porque no hay profundidad en ese conocimiento. Pero no se trata de saber cosas, y esto lo hemos tratado varias veces, ¿no? Porque pensamos que conocer a Dios es saber cosas de Dios, sabernos versículos de memoria de quién es Dios. Pero la palabra que utiliza el Antiguo y el Nuevo Testamento no está hablando del conocimiento humano, de cosas que puedes aprender en un aula. Hay una expresión que el pastor Martín usó en Sendas que me gustó mucho: aquí no vinimos a aprender, aquí vinimos a recibir. Eso es conocimiento. Cuando tú puedes recibir algo, es algo que puedes experimentar, es algo que hace ahora parte de tu vida. Esa palabra que usa ahí es una palabra que se usa también en las relaciones matrimoniales. Es la expresión de intimidad. Conoció a Adán
a su mujer. Y de ese conocimiento que salió, Caín y Abel se conocieron ¿cómo? Íntimamente. No es un conocimiento superficial. Y nosotros nos hemos acostumbrado a conocer a Dios superficialmente y a decirnos, eso basta. Lo que yo conozco de Dios para mí basta. ¿Para qué invertir más tiempo en oración? ¿Para qué buscar más tiempo su voz? Si este conocimiento que tengo ya basta. Puedo vivir toda mi vida sabiendo que Dios es Dios y que existe. Es muy poquito. Porque para amarlo con todo debes conocerlo profundamente. Ese conocer es un componente de relación. Es algo de intimidad. Y se los voy a explicar, se los voy a ilustrar de la siguiente manera. Yo recuerdo el día en que llegó Angelita a la iglesia. ¿Conocen a Angelita, mi esposa? ¿La han visto por ahí? Recuerdo el día, la primera vez que la vi. Llegó un culto de miércoles. Vea, solteros, la juega. Me acuerdo que llegó un culto de miércoles, se sentó y yo dije, ¡ah! ¿Quién es esa mujer? ¿Quién es esa que se sentó con Adrianita? Entonces, obviamente pues yo no me acerqué, pero algo pasó ahí, algo pasó en mi corazón. ¿Y qué quise hacer? Conocerla. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos en esa época? Una táctica que le llamamos estoquear. ¿Qué es estoquear? Investigar. Uno se ponía en sus dotes de investigador, hoy se llama eso ser tóxico. Entonces dije, voy a averiguar esta sierva, esta mujer, ¿quién es? Entonces miré en ese tiempo usábamos Facebook, la busqué porque es hermana de Adriana. Entonces empecé a buscar su perfil y vi que estaba en una relación y yo dije, hay un motivo de oración aquí. Y recuerdo la primera vez, el lunes estuvimos en un centro comercial que fue el primer lugar donde tuvimos nuestra primera cita. Y le conté a mi esposa, a mi hija, le dije, mira amor, aquí tuvimos nuestra primera cita con tu mamá. Aquí nos empezamos a conocer. Yo tenía un concepto en mi mente de quién era ella. Y ella tenía un concepto en su mente de quién era yo. Cuando yo la invité a salir, y ella me dijo que sí, que a mí me pareció raro, pero después ya descubrí que estaba perdidamente enamorada de mí. Pero en ese momento no lo sabía. Entonces, cuando yo le escribí, que si nos vamos a tomar un cafecito, tal, y ella dijo, sí. Yo dije, bueno, le gusta el café. Cuando arranqué para allá, en mi mente empezó a surgir una serie de pensamientos. ¿Y yo qué voy a hablar con ella? ¿Por qué? Porque uno, ella estaba en una relación seria. Dos, o sea, ya habían terminado ahí, ¿no? Pero a lo que me refiero es, yo la vi a ella muy grande. Ella estaba trabajando en una buena empresa, yo estaba terminando la universidad. Ella es mayor que yo, 2 años no más. Perdóname, amor, que revelé que no soy mayor, aunque sí parezco mayor, que mi esposa se ve demasiado joven. Y en mi mente empecé a pensar, ¿yo qué voy a hablar con ella? ¿Qué cosas en común vamos a tener? Y en este pensamiento de quién es ella me la imaginé y dije, no, yo creo que va a ser una mala idea esto. Ella después me cuenta que cuando fue a ese lugar, en el camino empezó a pensar, ¿y yo qué voy a hablar con ese peladito? Ella a mí me veía como un muchachito. ¿Por qué? Porque me comportaba como un muchachito. Mis amigos eran jóvenes, más jóvenes que sus amigos, porque en la oficina de ella sus amigos eran mayores. Y empezamos a armarnos, ¿quién es el otro? ¿Quién es? ¿Cómo se derribaron esas cosas? Conociéndonos. Nosotros construimos una serie de creencias de quién es Dios, que Dios tiene que venir a desmontarnos porque no le amamos, porque creemos conocerle. Y hay un montón de cosas metidas aquí en la mente que creemos que así es Dios y así no es Dios. En mi experiencia, Dios me ha desmontado un montón de cosas que yo creía de Él. Una de ellas, entendí la misericordia.
Y la entendí cuando yo me sentí el más ruin y pecador de todos. Y yo dije, ¿cómo Dios puede amarme y perdonarme sabiendo que yo ya entiendo la cruz? Desmonta. ¿Para qué? Para que le conozca y le ame. Él se quiere revelar. Entonces yo conozco a Angelita y entre más yo la conocía, más quería conocerla. Y como estamos en un horario de adultos, quiero volver a decir esta frase. Entre más yo la conocía, sabía cómo era ella, más me enamoraba, pero también más quería conocerla. Conoció a Adán, a su mujer. ¿Entienden la referencia? ¿Voy más allá? Eso es normal como parejas. Pero si Fabián quería conocer a Angelita, primero tenía que ser ella única para mí. Voy a volverlo a decir. Si Fabián quería conocer a profundidad a Angelita, la relación que teníamos no era suficiente. Tenía que haber un nivel mayor de compromiso. Ella tenía que volverse a ser única para mí. Oye, Israel, si de verdad querías o quieres amar a Dios con todo. Oye, iglesia, si de verdad quieres amar a Dios con todo, Él tiene que ser único para ti. ¿Cuándo pasa eso? En el momento del matrimonio. El matrimonio es ese momento donde comienza el verdadero amor. Yo me casé y entendí algo. El matrimonio, yo no me casé porque la amo. O sea, no quiero ser controversial, pero no la amaba realmente como la amo hoy. Me casé creyéndola amar, pero me di cuenta que me casé para amarla. Me comprometí para amarla. Yo pensé que uno tiene esta idea, ¿no? Me caso por amor. No. Me caso para amar. Me comprometo para amar. Por eso el amor con todo implica comprometerse. Amar con todo es lo que le sigue al compromiso de que tú vas a ser el único. Porque podrás amar a Dios así como te comprometes con Dios. Uno no puede amar a Dios con todo sin comprometerse con todo con Dios. A veces tenemos tan claro que Dios es bueno, que Dios desea lo mejor, pero vivimos desconfiando de Dios. No confiamos en que Él quiera lo mejor y que Él sea bueno. No comprometemos nuestro tiempo. Muchas veces pasa eso. Dejamos que nuestro tiempo se comprometa en otras cosas. Si ustedes me permiten usar otra parábola, es que quiero que esto quede en nuestro corazón. Voy a usar al hombre perfecto. Mujeres, imagínense esto: un hombre hermoso, físicamente perfecto, un Adonis. Es saludable, pero no solamente eso, te ama, te cuida, te ayuda a arreglar la casa. O sea, adicionalmente de que provee, de que tiene una empresa, de que es bondadoso con sus empleados, decide ser cariñoso contigo, te conquista, te lleva flores, te da regalos, te da besitos, te lleva a cenar, te dice los fines de semana, bueno, ¿qué quieres? No cocines, vamos nosotros a salir a comer lo que tú quieras. El hombre perfecto, piensa en el hombre perfecto. Un hombre romántico,
¿Quién no quisiera un hombre así? Ahora, si eso mismo lo hace con otra mujer, o sea, sigue siendo especial contigo, pero tiene otra familia, otra mujer, otra casa. Una mujer, antes que romanticismos y un hombre perfecto, desea ser única para él. ¿Por qué va a ser diferente con el Señor? El Señor quiere ser único para ti. Decíamos hace 8 días, ¿cuál es la figura que el Señor decidió utilizar con el pueblo de Israel? El de esposos, ¿no? No es, Dios no está usando la figura de esposos para contarnos una verdad, no, Dios hace el matrimonio para revelarlo a Él. El matrimonio es la revelación de una de las maneras en que Dios se relaciona con la humanidad. Y habla del pueblo de Israel como su esposa, ¿cierto? Y qué precioso es ese Señor. Pero uno de los reclamos que le hace es: tú tienes a otros. Tú sigues guardando ese contacto. Tú sigues escribiéndole a esa chica, a ese chico. Tú sigues invirtiendo tu tiempo. Por eso, para poder amar a Dios con todo, debemos comprometernos con todo. ¿Hay competencia en tu corazón? ¿Con quién o con qué está compitiendo el Señor? ¿Con quién o con qué prefieres pasar tu tiempo? Porque eso con lo que tú prefieres pasar tu tiempo resulta ser un amante, al que decides invertirle, al que decides dar, vivir para eso. Tú puedes decir: no, yo no tengo ninguno. Bueno, el bienestar. Cuando nosotros vivimos para el bienestar de nosotros, por encima de cualquier otra cosa, ahí hay un ídolo, ahí hay un Juan mecánico, ahí hay un amante. Cuando vivimos no para Dios, no nos comprometemos con darle todo a Dios, sino vivimos para el dinero, para conseguir dinero. ¿Cuál es la excusa? Es decir, piensa en esto: ¿cuál es tu ídolo? ¿El placer, el éxito, tus sueños? ¿Cómo sabes que es tu ídolo? Porque decides poner esto por encima de tu compromiso con Dios. ¿Qué excusas sacamos, por ejemplo, para no orar entre semana? Eso es un ídolo. Estoy muy cansado, es que me aburro. Allá hay ídolos en el corazón. ¿Por qué no leemos? Ahí hay un ídolo. ¿Y qué es lo que quiere hacer el Señor? Que tú puedas comprometerte con Él. Consagrarse es esto: decidir todo para Dios. Eso es consagrarse. No es ser perfecto. Consagrarse no es el último paso de la vida cristiana, de la vida con Dios, de tu relación con Dios. No es el último paso, es el primero. Antes de amarlo con todo, comprometámonos con todo. No se trata de ser perfectos, sino de ser comprometidos. Tú no puedes ser perfecto, pero tú sí puedes ser comprometido. ¿A qué me refiero con esto? ¿Vamos a fallar? Tristemente sí. Eso tiene que ver con perfección moral. Aún no somos perfectos moralmente. Pero el compromiso no es algo que dependa de un tercero. El compromiso sí depende de ti y de mí. Tú puedes fallar, pero no puedes darte el lujo de no comprometerte con Dios. Yo creo que es tiempo de pasar del cortejo al compromiso. Somos muy simpatizantes de Dios. Queremos amar a Dios. Y nos duele, porque cuando leemos este texto, al principio yo les decía: ¿cuál es el primer mandamiento? Y decíamos: amar a Dios con todo. Y pregunté: ¿cumplimos el mandamiento más importante? Y muchos hicimos. Hay tristeza ahí. ¿Por qué? Porque no podemos cumplirlo. No podemos cumplirlo hasta que algo pase en nuestras vidas. ¿Y cómo se llama eso que debe pasar? Uno,
conocer su voz. Y 2, comprometerme con Él. Ser serio con el Señor, con ese compromiso. Piensa en Jesús. Jesús vivió comprometido contigo. Una de las cosas que hizo Jesús cuando vino a la tierra fue comprometerse a no pecar. Él se guardó para ti. Él es el esposo perfecto. Él decidió guardarse aunque tú no te guardaras. Eso es amor. Él decidió vivir en perfección para poder rescatarte a ti. Él decidió amarte como esposa, aunque tú fueras infiel. Por eso es tan importante conocer la voz de Dios, porque nosotros nos descalificamos y cortamos y cerramos nuestro corazón para vivir para Dios, porque decimos: ya le fallé, ya no hay nada que hacer. Ya le fallé, ya el Señor me ha dado muchas oportunidades. Pero ¿qué es lo que pasa allí? Desconocemos que el Señor se mantiene fiel, aunque tú y yo seamos infieles. Y esa es esperanza para ti y para mí. Por eso te digo, no se trata de la perfección, se trata de compromiso. Yo puedo decirle a mi esposa que una de las cosas que pasa en el momento de los votos es que uno se promete muchas cosas, ¿cierto? Pastor Edgar se reía de que yo hice una cantidad de promesas. Y él decía: antes prometíamos más poquito. Y tiene razón. Hice un montón de promesas, pero ninguna de ellas yo podía prometer perfección. Yo no le podía decir a Ángela: te prometo que nunca me voy a poner bravo, te prometo que nunca voy a rezongar, te prometo que nunca. No pude prometer eso porque no puedo. Pero sí pude comprometerme totalmente con ella. Sigo siendo débil en muchas áreas, pero totalmente comprometido. Cuando nos acercamos a Dios, Él no espera tu perfección. Él espera que tú quieras un compromiso. Y ahí sí, a ese Dios con el que te comprometiste, conócelo, ámalo. ¿Quieres amar a Dios con todo? Él se comprometió contigo en un pacto. Porque el matrimonio es eso, ¿no? Un pacto. Él se comprometió contigo. ¿Quieres amar a Dios con todo? Es una pregunta para ti. ¿Quieres? Ponte de pie. Y hagamos una cosa esta noche. Comprometámonos con Él. ¿Qué significa comprometerse? Señor, quiero vivir para ti. El único Señor. Porque eso es lo que dice allí. Kyrios, el único Señor. Cierra tus ojitos y exprésale allí. Al Señor, ¿qué sientes que te habla a tu corazón? Señor, yo con sinceridad siento que no te amo, Señor. Que no te amo como debería. Pienso, Señor, que he hablado mucho, pero he experimentado poco, Señor. Si hay alguien aquí que necesita descubrir tu voz, soy yo. Y puedes decirle eso también al Señor: yo necesito descubrir tu voz. Gracias por esos momentos en que tú me has hablado y has sido profundo. Esos momentos en que tu voz ha llegado a romper, Señor, mis estructuras mentales. Pero aún me falta conocer tu voz. Tú sigues hablando. Tú sigues hablando, Señor. Y tú sigues hablando a tu pueblo, Señor. Cuando este hombre te preguntó con sinceridad: Señor, ¿cuál es el mayor, el más grande, el que me debe preocupar? Tú le dijiste: oye y permite que Dios sea el único. Y ahí sí, ámalo. Señor, nos hemos concentrado en esforzarnos para amar, pero
El amar, Señor, es alguna consecuencia, es la consecuencia de conocerte y enamorarnos de ti, y es la consecuencia de comprometernos, Señor. Comprometámonos esta noche con Jesús a ser diferente. Dile todas las áreas de tu vida en las que consideres que no le has entregado. Puede ser el área económica. Dile: Señor, cómo me ha costado, Dios, rendir, amarte, Señor. Con mi economía, Señor, me he vuelto tan cuestionador de que tú quieras tocar esta área y me cierro, Señor. Quiero entregártela, quiero entregarte mi familia, Señor, porque se ha vuelto un ídolo. Puedes decirle: Señor, estoy luchando con esto, que no he querido entregar, Señor. A veces son miedos y nos aferramos a los miedos como si provinieran de Dios y no vivimos confiadamente. Entrégale eso y dile: Señor, me quiero comprometer contigo porque tú me has dicho que no debo temer, que no debo temer. Porque tú me has hablado, Señor, que confíe en ti. Amado Dios, quiero comprometerme. Ese no es el último paso, es el primero. Quiero comprometerme en todas las áreas de mi vida, Señor. Quiero quitar de mi agenda la excusa, Señor, que tengo para no acercarme a ti, Dios, a no venir a orar, a no levantarme a orar. Señor, ayúdame a renunciar hoy a esas excusas. Quiero, Señor, renunciar a las excusas que pongo para no crecer, para no conocerte más, Señor. Porque mi deseo es amarte. Dile: mi deseo es amarte. Mi deseo es amarte. Mi deseo es amarte. Mi deseo es amarte, Jesús. Y cuanto más te conozco, mucho más yo te amo, mi amado preferido. Cuanto más te conozco, mucho más yo te amo, mi amado preferido. Cuanto más te conozco, mucho más yo te amo, mi amado preferido, Jesús. Señor, ese es nuestro deseo, amarte. Pero para amarte te tenemos que conocer. Quiero conocerte más, Señor. Atrapado fui por tus ojos de amor. Consumido estoy por tus sueños, mi Señor. Este mundo, tu presencia
Ese es nuestro deseo, Señor, conocerte más. Por eso nos comprometemos hoy, Señor, a buscar oír tu voz. Y al oír tu voz obedecer, Señor, porque has estado hablando. ¿Qué te ha hablado Dios últimamente en la palabra? ¿Qué te ha hablado el Señor últimamente en las predicaciones? El Señor ha estado hablando. ¿Qué te ha dicho? Comprométete a obedecer y comprométete en una oración a entregarle todas las áreas. Compromete tu servicio. Comprométete a servirle a Él, a crecer para servirle. Gracias, Jesús. Y en este mismo ambiente pedimos a aquellos que están en la transmisión y a aquellos que están acá que adoren a Jesús con sus diezmos, con sus ofrendas, con sus recursos. Que nuestro corazón se rinda en todas las áreas. A veces el miedo económico hace que se vuelva un ídolo esta área. Y nos empezamos a excusar y decir: Señor, ¿para qué? Tú no necesitas, pero Él no necesita de ti, eres tú el que necesita. Y pasa aquí, en ese mismo ambiente, para adorar al Señor mientras cantas. Y cuanto más te conozco, mucho más yo te amo, mi amado preferido. Cuanto más te conozco, mucho más yo te amo, mi amado preferido. Cuanto más te conozco, mucho más yo te amo, mi amado preferido Jesús. Señor, y terminamos.